quiero darle una bienvenida a las personas que se incorporan en este momento a estudiar la Escritura con nosotros desde YouTube. Y hoy queremos tratar un tema que no es como tan fácil de explicar y que cuando, como usted bien sabe, nosotros estamos llevando la serie de la vida del creyente extraída de la experiencia que el apóstol Pablo y el apóstol Saulo tuvieron cuando viajaban en su primer viaje misionero por lo que se conoce como el Asia Menor, o se conocía como el Asia Menor. Hoy en día esto se conoce como Turquía. Ya no hay evangelio en Turquía, hoy es otra religión la que predomina en Turquía. Y sin embargo, pues cuando llegamos a ver esto, yo tenía una disyuntiva sobre enseñarlo o no enseñarlo, porque muchas veces es muy mal entendido, pero me animé a hacerlo y quiero pedirle que vamos a ver de qué se trata y al final yo quiero hacerle un consejo para el siglo XXI. Tengo la presentación equivocada, queridos hermanos. Necesito la que dice 12 de noviembre, por favor. Hoy no se levantaron con buen pie los hermanos de multimedia. Vamos a orar. Vamos a poner un aplauso para ellos, por favor, para animarlos, para motivarlos. La que envié yo ayer, ¿sí? Bueno, yo me conecto a la que ustedes me ponen. Ok, ahora sí, ya estamos actualizados. Vamos a tomar la lectura entonces desde el 13:14. Allí dice, y ellos, refiriéndose, recordará que la semana pasada vimos que Juan Marcos abandonó a los apóstoles. Pero ahora dice que ellos no se desmotivan, sino que siguen avanzando, y dice que llegan a Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. Y entrando en la sinagoga un día de sábado, dice esta versión, estoy leyendo la Biblia del Jubileo, yo le puse ahí lo que dice el griego dice Shabbat, que es una palabra hebrea, y luego le puse lo que significa verdaderamente, significa cese, dice se sentaron. Bueno, un poco de contexto rápidamente para que nos pongamos en la misma sintonía. En primer lugar, Antioquía no es la misma ciudad de donde han salido, es otra ciudad. Lo que sucede es que hubo una dinastía que se llamaba la dinastía de los Seleucidas, y estos Seleucidas se llamaban Antíoco ellos. Entonces a donde iban ellos ponían nombre a las ciudades de Antioquía en honor a ellos. Hubo varios de ellos. El más conocido es uno que se conocía como Antíoco Epífanes. Epífanes quiere decir yo soy Dios, se creían dioses. Y por eso le nombraban a las ciudades por el nombre de ellos. Luego esta ciudad se convierte en una ciudad perteneciente al Imperio Romano. Es decir, era griega, pero ahora está bajo el Imperio Romano. Y cuando ellos llegan allí, ellos van y entran a una sinagoga. Y cuando quiero hacer en leyes le llaman a esto sentar un precedente, porque un precedente legal es que si hay un fallo jurídico que dicta cualquier cosa, para los demás fallos jurídicos se puede utilizar este recurso como un precedente. Entonces quiero sentar un precedente teológico acá. Porque repetidamente veremos a Pablo y veremos a Saulo entrar los sábados a la sinagoga. Este es un caso claro. Yo quiero expresar, entonces, aprovecharme de que lo hicieron ahora para explicar este tema. Pero esto nos lleva a la necesidad de conectar dos cosas. Número uno, el Evangelio. El Evangelio. Nosotros entendemos la palabra Evangelio como el anuncio del que es bueno. El Evangelio personificado es Cristo Jesús. Cristo es el Evangelio. Por eso cuando Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, está hablando que no se avergonzaba de Cristo Jesús. Pero el Evangelio
es el anuncio de que es bueno y el anuncio de todo lo que, bueno, de lo que Él vino a hacer, que tiene que ver con nosotros para el siglo XXI. Y cuando vamos a la lectura del Evangelio, entonces nos referimos a los libros que empiezan con Mateo en nuestras Biblias y terminan con Apocalipsis. Eso es la lectura del Evangelio. Bueno, el presente que quiero dejar claro con ustedes que el Evangelio se dio en un ambiente judío de primer siglo, no se dio en un ambiente gentil. Pablo, aunque iba a los gentiles que estaban dentro de las sinagogas. El Evangelio se dio en un ambiente judío, no como el de hoy, que usted los ve con sus sombreros negros, que usted los ve con sus colochitos, porque eso es medieval. El judío del primer siglo estaba fuera de Israel y era muy abierto a la enseñanza a explicar la enseñanza. Las sinagogas en el primer siglo estaban abiertas. Hoy es casi como un culto secretivo que ellos tienen, ¿verdad? Y si no lo invitan a uno no va. Y son como herméticos, excepto en cosas que tienen que ver con el Estado de Israel. Pero bueno, ese no es mi punto. Lo que quiero dejar claro es que el Evangelio se dio en un contexto judío. ¿Qué tenemos que hacer si lo queremos entender? Tenemos que tener esto presente, que se dio en un contexto judío y que hay muchas cosas ahí que no estamos leyendo bien si no tenemos una mente acorde. La segunda cosa que quiero dejar como precedente es que los primeros creyentes en el Mesías, todos los que registran el Evangelio, eran 100% bíblicos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Pablo usa esa famosa frase de judaizar en la carta a los Gálatas, no se refiere a la Biblia, se refiere a la forma judía de ver la Biblia. Y esto es algo que hemos olvidado separar ya en el siglo XXI, porque pensamos que, por ejemplo, las fiestas son judías, el sábado o el Shabbat es judío, así se lo piensa. Pero eso no es así. Los creyentes, todos los que registran el Evangelio, nunca, ninguno de ellos fueron a la iglesia el domingo. De hecho, hay un caso donde Pablo se queda orando, se queda hablando con alguien y dice que murió el primer día de la semana. Por supuesto, porque él llegó al cierre que se hacía del servicio del sábado y Pablo se quedó porque el día empieza en la tarde. ¿Se acuerda usted de eso? Pero bueno, entonces los primeros cristianos eran 100% bíblicos. Ellos cumplían con toda la escritura. Cuando me refiero a cristianos, hablo a los del siglo I. Ya en el siglo II, ya la cosa empezó a variar. Entonces, habiendo dicho esto, yo quiero hablar un poquito sobre qué significa esa palabra Shabbat. Y la primera vez que ocurre en la Biblia, ocurre en Génesis capítulo 1. Vamos a leerlo. Génesis 1:31 dice: y vio Dios, está hablando de la creación, todo lo que había hecho. Y era aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Yo quiero que usted conecte, por favor, que todos los días después de que Dios creó, la Biblia dijo, excepto en el segundo día me parece y en el quinto día, la Biblia dijo, y vio Dios que era bueno. Que hizo la luz y vio Dios que la luz era buena. El segundo día no hay una mención de eso, quizás porque hay una separación de los cielos, etcétera, etcétera. Pero Dios dijo que era bueno. Y llegamos al día sexto. Y aquí el día sexto dice, Él ya hace un resumen de toda su creación, porque ha terminado de crear. En el día sexto dice, es bueno en gran manera. En gran manera. 2:1 de Génesis. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus grupos. 2:2. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y cesó en el día séptimo de toda su obra que había hecho.
Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó de toda su obra que había creado Dios en perfección, dice esta Biblia. Nuevamente estoy leyendo la traducción del Jubileo, de la Biblia del Jubileo. Ok, palabras claves. Número 1, tarde, lo que esto nos enseña, lo vimos en el versículo 1, fue la tarde y la mañana del día sexto. Lo que esto nos enseña es que en la Biblia los días se contabilizan cuando llega la oscuridad. Es decir, se oculta el sol y ahí empieza el día. Por eso el calendario bíblico siempre fue así. Siempre fue así. Para entender, por ejemplo, la muerte del Señor Jesús, esto es algo que tenemos que verlo y tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque estaba profetizado que el Señor tenía que estar 3 días y 3 noches en la tumba. Y, bueno, no voy a entrar a lo del viernes al domingo, ¿verdad? Pero haga usted sus cuentas. Y esto es algo que hemos estudiado y es algo que hemos encontrado. Pero lo que quiero sentar, quizás más que cualquier otra cosa, perdóname por darle tantas vueltas, es, en la Biblia, el día empieza con la oscuridad, cuando se oculta el sol, y termina con el ocaso del sol. O sea, el primer día de la semana, si queremos ser bíblicos, empezó anoche a las 5:30 de la tarde. Domingo en la Biblia, que es el primer día de la semana, empezó a las 5:30 de la tarde. Eso es lo primero que tenemos que conectar. Eso es importante. Segunda cosa, la palabra Shabbat no significa sábado, no significa descanso, no significa reposo. Así lo han traducido. Shabbat quiere decir cesar. Por eso cuando en el versículo 2 dice, y cesó, ahí en hebreo dice, y Shabbat. Y Dios Shabbat, Él cesó, dijo, hasta aquí, ya terminé, ya concluí. Voy a dejar de crear. Es lo que está diciendo. La palabra Shabbat quiere decir entonces cese. Le mencioné que los días dijo Dios que eran buenos, pero el día séptimo, yo quiero que usted lo lea, Dios dijo algo distinto. En primer lugar, Dios bendijo al día. Ahí dice así. Y bendijo Dios al día séptimo. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Dios. Y no solo lo bendijo, sino que también lo santificó. ¿Qué quiere decir santificarlo? Quiere decir que lo apartó. Eso quiere decir santificar en la Biblia. Dios lo apartó. ¿Y por qué? Porque Él hizo un Shabbat, Él hizo un cese en ese momento, ¿verdad? Y entonces, desde la creación, ya Dios manejó esto. Voy a cesar en el día séptimo. Bendijo los demás días, vio que eran buenos los demás días, pero el día séptimo Él lo bendijo y lo apartó. ¿Ok? Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros acá es, ¿por qué bendijo y por qué santificó, por qué apartó el séptimo día? ¿Por qué lo hizo? Yo no puedo darle esa respuesta. Esa respuesta tenemos que encontrar en la Escritura. Y pasan los años. Usted sabe, después de la creación viene la caída del hombre, después de la caída del hombre vienen los intentos de Noé, luego viene Abraham. Abraham es clave en la Biblia porque Dios le da una promesa. Después de Abraham viene su hijo Isaac, viene su nieto Jacob, vienen las 12 tribus, van a Egipto, son esclavizados en Egipto, y cuando finalmente ellos salen, Dios dice, miren muchachos, ustedes están listos para ser mi pueblo. Y les voy a dar muchas formas para que nos entendamos y nos manejamos. Una de esas formas, por ejemplo, son los 10 mandamientos. ¿Cuántos han leído los 10 mandamientos? Están en Éxodo 20, por supuesto. En el mundo protestante, es decir, de la Reforma, vamos a partir de hace 506 años. En el mundo protestante está la Iglesia Tradicional Universal, y a partir de que empieza el protestantismo, los 10 mandamientos se adoptan como algo del mundo protestante. Pero los protestantes creen en 9, no creen en 10. Este es con el que se tiene un poquito de conflicto. De ahí honrar padre y madre,
¿A quién le gusta, a qué padre no le gusta que lo honren? ¿Verdad? No tendrás dioses ajenos, no tener ídolos, no matarás. O sea, son mandamientos pero con el que es el cuarto, perdón, ese lo hacemos un poquito a un lado, y es por esa razón que yo quería explicarlo hoy. Pero regreso a mi punto. Dios se va a esperar hasta que tenga un pueblo al cual le va a entregar entonces ciertas instrucciones. Una de esas instrucciones tiene que ver con los tiempos de Dios. A todos nos gusta hablar de los tiempos de Dios, ¿verdad? Los tiempos de Dios. ¿Qué tiempo será este? Pero los tiempos de Dios ya están escritos. Yo soy un fanático de la Escritura porque la Escritura nos ayuda a no fumarnos nada. Es que ya todo fue escrito. Cómo ser salvo es única y exclusivamente la intervención del Dios Todopoderoso colgado en un madero. Esa es la única forma de ser salvo. Eso está escrito. No necesitamos portarnos bien, no necesitamos hacerlo por obras, porque la salvación es por la gracia de Dios. Pero también está escrito cuál es el comportamiento que Dios le requiere a sus salvos. Y una de esas cosas, Dios la legisló como sus tiempos. Levítico 23:1 dice: el Señor habló a Moisés. Verso 2. Este versículo lo traduje literal. Este no es de una versión, este lo traduje yo. Y no me gusta echarme flores aquí porque usted va a pensar, ese pastor tan pedante, ¿verdad? Pero que sepa, hermano, que hace 20, llevamos estudiando el idioma de la Biblia 20 años y podemos disputar con los traductores. Tengo algún problema con ellos, sé que tienen muchos retos, pero este lo traduje literal. Verso 2. Habla a los herederos de Israel, es decir, a los que van a heredar las promesas de Israel. Le llaman hijos, pero se refiere a herederos. Y diles, 2 puntos, los tiempos, Moadei dice ahí, o cita. ¿Recuerda usted que en el desierto había una tienda en donde se puso el arca? ¿Recuerda usted cómo se llamaba esa tienda? Era la tienda ¿alguien sabe? Lo que se conoce como tabernáculo también, pero muchas Biblias correctamente lo traducen como la tienda de la reunión. ¿Ha leído usted la tienda de la reunión? Bueno, esa palabra tiempos o citas es la palabra reunión. Moad es la palabra reunión. Y entonces Dios está diciendo aquí, las reuniones a las que ustedes van a llamar como los llamamientos de la santidad, es decir, que Dios requiere la presencia de la persona, dice, estas son mis reuniones. Y esto es importante. ¿Por qué lo digo? Porque no son humanas, no son étnicas, no son de una religión, son de Dios. Y no nos cansamos de decir eso. Y entonces Dios aquí viene y dice, mire, ¿quiere conocer los tiempos? Me voy a revelar. Y les da, todo el capítulo 23 es de tiempos de Dios, pero el primer tiempo que da es el que estamos hablando. Dice, 6 días harás obra, pero el séptimo día será, y en hebreo dice Shabbatón. Fíjese, Shabbatón, un cese de ceses, es lo que dice. Convocación de la santidad. O sea, que la santidad, quien es Dios, nos está convocando. Eso quiere decir, cualquier obra no harás, es cese para el Señor donde quiera que lo habites. Los años pasan. Israel se va al exilio, luego se va a Judá. Cuando Judá regresa del exilio, más o menos por el 520, han perdido el idioma. Ya no hablan hebreo, hablan arameo. Y entonces, esto es muy visible, por ejemplo, en el libro de Esdras. Vemos a Esdras que le empieza a leer la Biblia a la gente y la gente no entiende nada.
y entonces se la traduce. A partir del 520 empiezan a aparecer un montón de traducciones de la Biblia del hebreo al arameo. Estas traducciones las tenemos todavía en nuestras manos y se llaman Targum. Tal vez usted ha oído esa palabra, Targumim. Hoy es una clase de historia también, perdone. Targumim son traducciones del hebreo al arameo para que la gente tenga la escritura y puedan cumplirla. Y es en medio de esas traducciones donde aparece una facción que se pone a interpretar la Biblia. La Biblia nunca había sido interpretada hasta 250 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque está en otro idioma. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y se ponen a interpretar la escritura. David no interpretó la escritura, David hablaba hebreo, ellos simple y sencillamente la leían. Si yo le digo a alguno de ustedes, queridos hermanos, yo quiero tener una cita contigo, mañana nos vamos a ir a tomar un cafecito a tal restaurante, no voy a decir el nombre, pero que tiene una gran M y que se encuentra aquí en el centro comercial Mix, usted sabe dónde nos vamos a juntar. No hay necesidad de interpretación. Pero si yo le digo, dear friend, tomorrow we want to get together at Mickey D's, usted si no habla inglés, necesitará, una interpretación. Fue lo que le pasó a Judá cuando regresó del exilio. Cuando ellos regresan del exilio, nace una facción que se pone a interpretar la Biblia. Esa facción se llamó los fariseos. Los fariseos tomaron la Biblia, que tenía 1000 páginas, y le agregaron 500,000 páginas a la Biblia. Y cuando Jesús viene a la tierra, Jesús agarra la Biblia de los fariseos y empieza a tachar un montón de cosas. Claro, todo esto es verbal. Todo esto es verbal, pero es la historia de Jesús cuando los fariseos, no, esto no, va para allá, no. ¿Por qué? Porque habían interpretado demasiadas cosas que invalidaban, según Jesús, la palabra de Dios. Por un ejemplo, la Biblia dice honra padre y madre. ¿Qué quiere decir honra padre y madre? Quiere decir que tu tata o tu nana llevan el peso sobre cualquier cosa. Si tu papá está enfermo o tu mamá está en el hospital, tienes que ver cómo consigues la plata, pero que tienes que hacerlo. Y si traías la ofrenda ese día, úsala para sacar a tu tata de los... Eso es lo que quiere decir. Pero, los fariseos decían, no, yo lo que te iba a dar a ti, papaito, lo voy a dar al templo. Eso es lo que está detrás de aquel versículo tan famoso en donde Jesús les dice, ustedes invalidan el mandamiento porque solo dicen, voy a dar una ofrenda al templo. No lo tengo en mente donde está el pasaje porque se me ocurrió el ejemplo hasta ahora. Pero una de estas cosas donde más discutieron fue con respecto del sábado. Los fariseos en el momento de Jesús tenían 39 regulaciones para el sábado, incluida la regulación de no caminar más de 2000 codos. Un codo son 45 centímetros, 2000 codos son un poquito menos de 1000 metros. ¿Dijo Dios eso? No, pero los fariseos decían, así se hace. Esto es lo que está detrás de la discusión que Jesús tiene con ellos en Marcos 2:27. Y Jesús les dice, también les digo, el Shabbat, el día de cese, por causa del hombre fue hecho, no el hombre por causa del Shabbat, del sábado. Y luego dice una verdad, versículo 28, así que el Hijo del Hombre es el Señor, el jefe aún del sábado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el que tiene el monopolio, la última palabra de lo que se hace en el Shabbat, ¿quién es? Jesús. Jesús.
¿Por qué? Porque los fariseos habían puesto un montón de cosas. Cuando estudiamos el Evangelio de Marcos en esta iglesia, verso a verso, y desde el idioma original, explicamos esto con mucho más detalle. Aquí yo les estoy dando una clase que me llevé como 3 horas para darlas ahí, pero como yo soy buena gente, sonríase por favor porque soy buena gente, ahí en los enlaces del servicio de hoy y en los enlaces de el estudio de la prédica de hoy en YouTube, ahí vamos a colocar los enlaces de los estudios por si usted quiere más información. Si no, me va a tener que creer lo que estoy diciendo porque ahí le hago la prueba didáctica. Muy bien, Jesús dijo, no es que no valga, es que yo soy el jefe. Eso es lo que dijo Jesús. Jesús no anuló y no hay como otra escritura en donde por más que le tiran, se vea que se anula el séptimo día. Muy bien. Entonces, ¿qué espera Dios el séptimo día? Sería la respuesta, la pregunta. Pero la respuesta, ¿quién la tiene? No yo, la tiene Dios. Y Dios se la dio a un profeta suyo muy interesante que se llama Isaías. ¿Qué es lo que yo quiero leer con usted ahora? Porque ¿qué espera Dios que pase? Ahí está. Si retrajeres del Shabbat tu pie, dice, de hacer lo que se te venga en tu regaladísima gana, eso es lo que quiere decir tus deseos, en el día de mi santidad, y al Shabbat llamares delicias, santo glorioso día del Señor, y le haces glorioso, no haciendo tus caminos, ni buscando tus deseos, ni hablando tus propias palabras. ¿Qué es lo que espera Dios? Dios espera que tengamos un lapso de tiempo como hijos de Dios, que podamos decir, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieras. Este es un tiempo que yo te voy a dedicar a ti. Espero que esto esté aterrizando en casa, porque aunque usted tenga que trabajar el sábado, búsquese otro día, pero usted debe de entender y de conectar que los hijos de Dios debemos de apartar un tiempo en donde le digamos, Su Majestad, aquí estoy yo, ¿qué quiere usted que yo haga? Ese es el mensaje que está dejando la Escritura. El día, el cese es un mensaje espiritual que nos está enviando para que nosotros apartemos un tiempo para Dios de nuestra agenda, porque hay que hacer demasiado para recordarnos que esto es temporal, que todas las actividades que nosotros hacemos y tenemos son temporales, pero debemos de que conectarnos con lo espiritual, debemos de conectarnos con lo eterno, debemos de apartar un tiempo para Dios. Y si decimos ser hijos de Dios, somos siervos de Dios, necesitamos tomar ese tiempo para servirlo, para adorarlo, para buscarlo. Porque eso es lo que Él está esperando. Para eso creó Él ese espacio de tiempo. Imagínese usted que usted tuviera un día a la semana, póngale el lunes o el día que usted quiera, para conocer a Dios, para intimar con Dios, para adorar a Dios, para estudiar a Dios, para conectar a Dios. Imagínese usted cómo sería su relación. Pero es mentira que lo hacemos. Es mentira que decimos, bueno, le voy a dar a Dios una hora de mi día. Es muy difícil. Y aquí está Dios recordándonos que Él desea tener una cita con nosotros. El versículo termina diciendo, entonces te deleitarás en el Señor. Si yo le aparto un tiempo al Señor para hacer su voluntad, me voy a deleitar en el Señor. Voy a conocer a Dios verdaderamente, voy a recibir la revelación de Dios. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. No tendrá usted que buscar influencia ni nada. Dios le va a dar a usted las alturas. Y te haré comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor ha hablado. Híjole, hermano, le metí toda la información que pude. Pero repito, busque los estudios, somos mucho más explícitos ahí y tenemos la prueba y analizamos algunos pasajes del Evangelio en donde hay gente que ha dicho que ya no vale. ¿Sabe de dónde dijeron
que no hay que preocuparnos del séptimo, lo dijeron en Roma a partir del año 155. Nosotros somos de los que se alejan de Roma. Nosotros somos de los que no queremos nada que ver con el lugar de la idolatría. Nosotros somos de los que se juntan a la escritura, a la palabra, porque el que tiene la última palabra es el que la escribió, es el que la dijo. Así que hagamos una lectura. Ya ve que no ha sido muy fácil para mí explicarlo, pero lo primero que tenemos que reconocer es que vivimos en un mundo que cada vez nos exige esforzarnos más, cada vez demanda más tiempo de nosotros. Yo pienso que el tráfico es idea de Satanás, porque hasta eso nos hace pasar más tiempo ahí, ¿verdad? Sin embargo, nuestro mundo es loco. Pero vivimos en el mundo. Pero el mundo en el que vivimos es loco y es caído. Va en contra de esto. Yo le quiero dar una clave para cuando usted sepa que algo es bíblico. Si usted lo encuentra en la escritura y le molesta un poquito, está peleando con su propia carne. Bueno, nuestro mundo es lógico y yo no quiero darle a usted una visión legalista ni condenatoria, pero sí quiero dejarle algunos consejos. Número 1, yo quiero invitarle a usted que considere en su corazón que para Dios el séptimo día, que dicho sea de paso, empieza a las 6 de la tarde del viernes, no empieza el sábado, es especial. Pablo y Silas probablemente llegaron el viernes en la noche. En el versículo que nos envió acá, probablemente empezaron el viernes en la noche, porque es la primera reunión que se tiene. Hay 2 reuniones que se tenían en el primer siglo: en la noche del viernes y en la tarde de nuestro día sábado. Eran las 2 reuniones en conjunto que se tenían. Probablemente fueron a la primera. Entonces yo le aconsejo que usted considere lo que Dios considera. Este es un espacio en donde Dios espera algo de nosotros. Ahora, si usted tiene que trabajar, no renuncie a su trabajo, vaya a trabajar. Usted trabaje. Si usted tiene que estudiar, usted vaya, porque no vivimos todavía el tiempo donde Dios ha restaurado las cosas. Procure no hacer actividades que lo beneficien tanto a usted, pero si usted trabaja en una relación, tiene un negocio, lo que sea, usted vaya ese día. Solo que busque hacer la voluntad de Dios donde vaya, que tenga eso bien consciente en su mente, que ese día es para buscar la voluntad de Dios. Así que si ese día usted se va a pelear con un cliente, no se pelee, porque esa no es la voluntad de Dios para su vida. Si usted, el día que usted está esperando para agarrarse a trompadas con el cónyuge es el viernes en la noche, agárrese después de venir a la iglesia, o agárrese el sábado en la noche, así se reconcilia el domingo aquí en la iglesia. Pero lo que estoy tratando de decir es que tenga en mente que ese espacio hay algo que usted puede hacer para buscar hacer la voluntad de Dios. Y cuando usted tenga un tiempo de su trabajo, de lo que está haciendo, tómese un momento para buscar a Dios. Tómese un momento para orar, para leer la Escritura. Esa es la razón por la cual nosotros, siguiendo este principio bíblico, ponemos a estrenar nuestros estudios de el Evangelio, que ahora estamos estudiando Hebreos. Quiero decirle que más o menos voy a terminar Hebreos como en febrero y voy a estudiar Apocalipsis, así que a todos los que les gusta hablar de la bestia, los espero. Vamos a estudiar Apocalipsis desde la cosmovisión del primer siglo. Seguro que nunca lo ha oído así. Pero bueno, por esto nosotros soltamos nuestros estudios los viernes a las 8 de la noche, porque es una oportunidad que tenemos para ello. ¿Qué es la voluntad de Dios con respecto a su familia? ¿Sabe qué? El viernes en la noche
Y yo le voy a contar una disciplina mía. Esto no está escrito en la Biblia, pero esto es mi disciplina. El viernes en la noche yo agarro a mis hijos, los que están y los que no están, y los bendigo. Y les recuerdo que son la simiente bendita. Y les recuerdo que Dios los ama. Y les recuerdo que son adoptados por Dios. Les recuerdo que lo que necesitan para trascender en esta vida es a Dios y a Dios únicamente. Todos los viernes en la noche ellos van a recibir una palabra de su tata que tiene la necesidad de que ellos se conecten con Dios. Yo les recomiendo que si usted no tiene un día en el cual se toma 5 minutos para agarrar a sus patojos, sus muchachos. Yo estoy en un predicamento porque 2 de mis muchachos viven en los Estados Unidos, pero de todos modos, de que los agarro, y ellos ya lo saben. Ahora, gracias a Dios, se puede llamar, se puede ver, uno busca qué hacer, pero se puede. Tómese un espacio para bendecir a sus hijos y decirle: mira, tú vas a ser bendecido, tú eres injertado en el pueblo de Dios. Es que tú no vas al mundo como una víctima, no, tú vas con herramientas para enfrentarte al mundo. Pero bueno, eso es solo un consejo. El domingo es un día especial para nosotros, es el día que nos reunimos y es el día que nos vamos a reunir, hermano, no se preocupe. Nos vamos a reunir los domingos a las 10 de la mañana y cuando llenemos este auditorio nos vamos a reunir 2 veces. El domingo es el día que nos vamos a juntar por el mundo en el que vivimos. Pero tenga en mente que el día del Señor es el Shabbat. El día del Señor no es el domingo. No hay un sustento bíblico que pueda decir eso. Especialmente empiezo con Apocalipsis, que ahí está hablando del día del Señor que vendrá. Entonces, solo téngalo consciente. Yo aprovecho para estudiar, aprovecho para pasar tiempo con mi familia, aprovecho sobre todo para terminar este bosquejo de hoy. Y quiero decirle como testimonio que no lo cambiaría yo por nada, no lo cambiaría. Es Dios, no sé por qué razón, pero a mí la Biblia, las letras me saltan y cada vez, Dios mío, yo había visto esto, ¿por qué no lo? La revelación ha venido, porque un mandamiento trae más. Así que nosotros somos de los protestantes que nos vamos a dar el chance de los 10 mandamientos. Yo le invito a usted a darse el chance de los 10 mandamientos y si usted no lo hace, no se preocupe. Yo no estoy aquí para condenarlo ni para mandarlo al infierno. Esa no es ni mi espíritu, o sea, mi intención, es lo que quiere decir espíritu, ni es mi deseo. Pero mi responsabilidad sí es enseñarle lo que está escrito. Esa es mi responsabilidad y hoy yo la he guardado. Y cuando usted quiera hablar un poquito más de esto y decir: pastor, mire, explíqueme esto, no me busquen domingo a las 10 de la mañana para hacer eso. Nos tomamos un café el día que usted quiera y ahí podemos compartir lo que usted quiera, porque mi corazón está en enseñar y en enseñar y en enseñar. Supervisar le toca a Dios. Amén. Cierre sus ojos, pues, no me mire así como que a la pastor hoy sí. Cierre sus ojos un momento. Ahora quiero ministrarle algo más en su corazón. Esta enseñanza es un poquito difícil de ministrar. No quiero ministrar esta enseñanza. Quiero dejarle algo distinto en su corazón.
La pregunta que quiero hacerle ahí donde usted está es: ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? Sé que a veces cantamos que es nuestro amigo, nuestro hermano, o lo que sea. Y eso nos sirve a nosotros para generar una conexión con Dios. Pero yo quiero que no se pierda, por favor. Dios es nuestro Rey. Jesús es nuestro amo. Él es nuestro Salvador. Pero el mismo que creó, el mismo nos vino a salvar. Y es nuestro Dios. Es nuestro Dios. ¿Quién es Dios para usted? Yo quiero invitarle a plasmarse esa pregunta. Porque lo que quiero que haga es que se conecte un momento de tal forma que pueda escuchar la voz de Dios a su corazón. Así que tómese un momento para meditar quién es Dios para usted, porque queremos escuchar su voz esta mañana. Gracias, Señor, porque como está escrito en tu palabra, de medio de muchas formas, y por los antiguos y por los profetas, tú has hablado a tu pueblo. Pero en estos días, los días mesiánicos, los días del Mesías, los días después de que Jesús vino a la tierra, tu palabra llega a nosotros por la boca del Hijo. Yo te pido, Señor, que nos hagas escuchar tu voz. ¿Qué es el propósito, Señor, de atender a tus citas? Señor, ayúdanos a conocerte, ayúdanos a entenderte. Ayúdanos a saber, Señor, que tienes planes para nosotros, que eres bueno, que tienes bondad y que tienes vida para nosotros. Señor, en medio de donde hay necesidad, yo te pido, Señor, que tú te reveles. En medio de donde hay circunstancias difíciles, Señor,
Yo te pido, Señor, que podamos escuchar tu voz. Señor, en medio de la vida que trae tantos impases, y cuando vamos por la vida, Señor, ayúdanos a escuchar tu voz, porque en tu voz, Señor, en tu voz tendremos verdad, en tu voz tendremos trascendencia. Estamos tan necesitados de escuchar tu voz. Estamos tan necesitados de conocerte, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la palabra que nos has dado. Ayúdanos a escuchar esa voz a través de Jesús. Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor. Ayúdanos a tener esperanza en medio de situaciones difíciles. Ayúdanos a trascender, Señor, cuando hayan problemas financieros, para salir de ellos. Cuando hayan problemas familiares, para aplicar tu palabra en nuestra familia, en nuestra vida. Porque, Señor, tú honrarás eso. Tú lo honrarás. Ayúdanos a conectarnos contigo, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, a saber que estás acá, a saber que no te has ido, a saber que no eres extraño a nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por no dejarnos, por no abandonarnos, por estar con nosotros. Queremos oír tu voz. Queremos oír tu tierna voz, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Señor, por ser tus hijos. Y gracias, Señor, porque esta mañana nos vamos de acá con la certeza de que nos has hablado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de retirarnos y antes de despedir la transmisión, yo quiero invitarle para que usted empiece a considerar en su corazón invitar a alguien más. Usted que nos sintoniza, lo invito a compartir este video o el video del próximo domingo. Curioso, porque el próximo domingo vamos a hablar de congregarnos. Es de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Y a mí se me hace muy importante enviar ese mensaje antes de terminar. Qué alegría es vernos, qué alegría es saber que hay un grupo de personas también que están en muchos distintos lugares y que nos sintonizan y que podemos hermanarnos, podemos compartir juntos. Así que yo quiero invitarle para que usted empiece a considerar en su corazón el invitar a alguien. Invite a alguien
para que venga a oír la palabra de Cristo. La palabra de Cristo, que es la palabra que cambia y que es la palabra que transforma. Nos vemos la próxima semana con ustedes. Les damos un fuerte abrazo y estamos despidiendo el servicio virtual.